La expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano supuso todo un hito para la historia de la humanidad. Tras 70.000 kilómetros de travesía durante 3 años y 14 días de intrépida navegación, finalmente arribaron a Sanlúcar de Barrameda 18 corajudos hombres, supervivientes de una tripulación original de 250. Una epopeya sin igual, llena de incertidumbres, descubrimientos sorprendentes, motines y heroicidades. Esta es la excepcional historia de unos hombres que arriesgaron su vida por una quijotesca empresa, unos héroes, muchos anónimos, que justamente merecen su humilde hueco en los espacios que relatan las hazañas del hombre. Pero situémonos en contexto. Cristóbal Colón descubrió en 1492 el Nuevo Mundo, América. Este hallazgo supuso una fuente de ingresos extraordinaria para el reino de Castilla de los Reyes Católicos. Barcos cargados de oro y plata atracaban con asiduidad en los puertos españoles, aumentando de manera exponencial la riqueza del incipiente imperio. Pero Portugal no se ha quedado atrás, ni mucho menos. Tras la caída de Constantinopla, el mar Mediterráneo no es un lugar seguro. Los otomanos bloquean la ancestral vía comercial conocida como la Ruta de la Seda. Los turcos ejercen de intermediario entre ambos continentes, unos cánones excesivamente costosos que nadie está dispuesto a pagar. Vasco da Gama, el intrépido marino portugués, hizo de la necesidad una virtud y descubrió una ruta alternativa bordeando todo el continente africano hasta llegar a las Molucas, la isla de las especias. La canela, el clavo, la nuez moscada, el azafrán, pimienta, hoy en día son productos asequibles y que los podemos encontrar en cualquier lugar, pero en el mundo antiguo no era así. Medio kilo de azafrán costaba tanto como un caballo, y 1 kilo de nuez moscada se podía intercambiar por una vaca. El negocio de las especias era arriesgado, pero muy beneficioso para aquellos comerciantes que apostaban por ello. Una empresa que arrojaba muchos más dividendos que el oro, la plata o los metales preciosos. Viajamos a la Lisboa de 1514. Fernando de Magallanes, un curtido marinero de 35 años, se encuentra en la Casa de Indias, aquel lugar reservado para unos pocos, donde se amontonan miles de cartas náuticas, planos y precisos mapas geográficos. Todo el conocimiento marítimo de varias generaciones de intrépidos marinos y estudiosos portugueses. A don Fernando de Magallanes hay una idea que le ronda hace mucho tiempo. Gracias a sus estudios, está seguro que en algún punto meridional del continente americano tiene que existir un paso que lleve a las Indias. Diversos marineros lo han intentado, pero solo han desistido cuando han llegado a los 45 o 46 grados de latitud. Magallanes está seguro que más allá del grado 50 hay una vía alternativa para llegar a la rica especiería. El veterano marino, curtido en 1000 batallas y decenas de travesías, decide parlamentar con su rey Manuel I. Desea exponerle su proyecto y encontrar financiación para una nueva vía comercial que otorgaría la hegemonía marítima al reino de Portugal. Pero en la Cancillería le dan largas. Su Majestad no recibe. Pasan las semanas y los meses y Magallanes se desespera. Al fin, extraoficialmente se entera de su situación. Es un apestado político. En Marruecos, después de sufrir una herida de guerra en la batalla de Azamor que le costó una cojera permanente, Magallanes posteriormente fue acusado de contrabando. Nadie en la corte quiere saber nada más de él. Pero el marino portugués es terco.
daría su pierna sana por poder contar con una financiación que le permitiese armar una flota para certificar sus sospechas. ¿Por qué no? Si en Portugal no lo quieren, podría proponer su empresa al rey de España, Fernando el Católico, aquel que junto a Isabel dio el visto bueno a la expedición de Colón. Magallanes redobla sus horas de estudio y le cuenta su atrevido proyecto a Rui Faleiro, el mejor cosmógrafo de Portugal. Necesita sus conocimientos técnicos. Juntos podrían convencer a cualquiera sobre su temeraria empresa. Faleiro acepta. La discreción es fundamental, puesto que si algún agente secreto se entera de la traición, pueden darse por hombres muertos. Fernando de Magallanes sabe de la importancia de su hipotético descubrimiento. Conoce a la perfección el Tratado de Tordesillas, un acuerdo entre Portugal y Castilla, donde se delimitan las áreas de influencia marítima de cada reino. 370 leguas a partir de Cabo Verde para los lusitanos, de ahí que los portugueses posteriormente colonizaran Brasil. En definitiva, el Tratado de Tordesillas dejaba África para los portugueses y América para los españoles. Pero, ¿y si se descubrían nuevas islas cerca de la especiería? ¿Y si se demostraba que la Tierra era más grande de lo que se creía hasta entonces? Quizás esos futuros territorios, o incluso las mismas Molucas, legalmente podrían pasar a formar parte de Castilla, una nueva partición del mundo, una auténtica revolución, absolutamente beneficiosa para los intereses castellanos. La dupla Magallanes-Faleiro consigue una vital promesa de financiación por parte de Cristóbal de Haro, un rico comerciante portugués. Asimismo, el magnate les proporciona cartas de recomendación para entrar en la casa de contratación, el lugar donde se decide qué expediciones cuentan con el beneplácito real y cuáles no. El marino y el cosmógrafo arriban a Sevilla, el punto de partida de todas las embarcaciones que ponen rumbo a América. Magallanes y Faleiro consiguen acceder a una entrevista con don Juan de Aranda, el factor de la casa de contratación, el primer escollo a superar si desean una entrevista con su majestad. El gerifalte asiente. Sí, le parece una idea interesante, pero hay un problema. Una vez fallecido don Fernando de Aragón, Castilla se encuentra sin rey presente, ya que el heredero Carlos I aún no ha partido de sus dominios de Flandes. Los meses pasan y Magallanes se desespera. El joven rey, de tan solo 18 años, ya ha llegado, pero las villas y muchos nobles están descontentos. El nuevo monarca se ha rodeado de una serie de prohombres flamencos que impiden todo acceso a su majestad, además de que se les acusa de expoliar el oro y plata españoles. La xenofobia crece en Castilla. Ya ni tan siquiera los vecinos portugueses son bien vistos. Pero la idea de Magallanes es buena, muy buena, y eso que aún no ha explicado su plan respecto al Tratado de Tordesillas. Carlos I finalmente otorga audiencia a Magallanes y Faleiro. El futuro emperador da su placet personal. Está muy interesado en conseguir más fuentes de financiación ante la escuálida situación de las arcas reales. Finalmente, un 22 de marzo de 1518, en la ciudad de Valladolid, se firman las capitulaciones. El rey se compromete a aportar 5 navíos con sus respectivos pertrechos. En caso de éxito de la expedición, Magallanes se asegura el monopolio de la ruta durante 10 años, la potestad de nombrar gobernadores en las tierras que fueran descubiertas y un 5% de las ganancias del primer viaje. El portugués, además, será nombrado adelantado y capitán de la armada. Magallanes regresa a Sevilla exultante.
no solo ha conseguido su preciado objetivo, sino que además ha sido investido con la Orden de Santiago, uno de los máximos y privilegiados honores para cualquier noble español, un nombramiento que ayudará a callar rumores e insidias sobre la nacionalidad de Fernando de Magallanes. Mientras tanto, en la misma Sevilla, un hombre se encuentra en una situación desesperada. Un veterano marino procedente de Guetaria, marinero comercial, pero también experimentado en las lides militares, no en vano estuvo en Italia bajo las órdenes del ilustre don Fernando González de Córdoba, el gran capitán. Juan Sebastián Elcano se encuentra en grandes apuros. Se ha visto obligado a empeñar su nao a unos comerciantes saboyanos ante la morosidad de unos importantes cobros que le adeuda la propia corona española. Pero al vender el barco, ha quebrantado una ley castellana por la cual se prohíbe la venta de cualquier embarcación armada a extranjeros. La Casa de la Contratación ha abierto la caja de recluta para todos aquellos intrépidos que quieran alistarse a aquella expedición hasta el fin del mundo. Debido a su peligrosidad y los relatos que han llegado de la expedición de Juan de Solís, no resulta nada fácil encontrar los 250 hombres que necesita Magallanes. El viaje comandado por Solís consiguió llegar hasta el actual Río de la Plata, pero allí perecieron muchos hombres, incluido el almirante, tras una emboscada indígena. Luego fueron devorados. Este hecho, las increíbles fantasías que corrían de boca en boca en las tabernas de marinos y el buen hacer de los agentes portugueses amilanaron los ánimos de los marineros establecidos en Sevilla. Así que Juan Sebastián Elcano, a fin de saldar sus problemas con la justicia, no encuentra mejor manera que enrolarse en la empresa de Magallanes, al igual que sus cerca de 250 futuros compañeros, la mayoría deudores o forajidos de la justicia. Fernando de Magallanes, mientras tanto, ha conseguido uno de sus objetivos: desprenderse de Ruy Faleiro, la otra mitad de su particular empresa. En Lisboa y Sevilla ya eran bien conocedores de la disoluta vida del cosmógrafo portugués, siempre envuelto en pendencias y líos de faldas. A cambio de una buena suma de dinero, Faleiro abandona la expedición, pero Carlos I ordena expresamente que el noble don Juan de Cartagena sea el veedor real de la expedición. Magallanes explota. No piensa compartir su capitanía con ninguna otra persona. Juan de Aranda apacigua los ánimos del marino portugués. La figura del veedor simplemente se encargará de velar por los intereses de la corona. Aunque Magallanes ha jurado su lealtad a don Carlos I, no deja de ser un extranjero. Algunos murmuran sobre las intenciones del portugués. Quizás sea un agente del rey Manuel I. Pero los meses pasan y finalmente arriban desde las costas vascas las 5 naves que lograrán culminar la insólita expedición. Ahí arriban, majestuosas y recién calafateadas, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, las 5 embarcaciones que llevarán a sus 250 tripulantes a la mayor gloria o al más bochornoso fracaso. También existe la más que certera posibilidad de perecer de manera poco cristiana en tierras remotas. El 10 de agosto de 1519 es el gran día. Tras una misa solemne, todas las campanas de Sevilla repican para despedir a los miembros de la expedición. Magallanes embarca en la Trinidad, la nave capitana, mientras que Juan Sebastián Elcano hace lo propio en la Concepción, con el importante cargo de maestre bajo la capitanía de don Gaspar de Quesada. Las lombardas de las naos despiden con salvas a la ciudad de Sevilla y se adentran río Guadalquivir abajo. Su siguiente destino es Sanlúcar de Barrameda,
población donde se aprovisionarán con alimentos frescos y efectuarán la aguada, el líquido imprescindible y que vale su peso en oro en cualquier travesía marítima. Pero las complicaciones llegan ya en la primera parada. Fernando Magallanes recibe una urgente misiva desde la casa de contratación. Debe paralizar la expedición y regresar de inmediato a Sevilla. El asunto es muy grave como para explicarlo por carta. El capitán, asolado, revienta caballos hasta llegar lo antes posible a la antigua Hispalis. Teme que a última hora su gran sueño, su mayor ilusión, se vaya al traste. Don Juan de Aranda recibe a Magallanes. Sí, la situación es crítica. Ha sido avistada una flota de galeras militares portuguesas que han partido de Lisboa rumbo sur. Han consultado al embajador portugués, que sorprendido, dice desconocer el asunto. Las cancillerías se ponen en marcha. Desde luego, los castellanos saben que los espías portugueses han comunicado toda la información referente sobre el viaje de Magallanes, incluido el espinoso asunto del Tratado de Tordesillas. Finalmente se llega a un acuerdo. Si la flota de Magallanes desaparece, los portugueses serán responsables de una guerra total entre ambos reinos. Una vez solventado este desagradable trance, el capitán Magallanes regresa junto a su tripulación. Ya reabastecidos, zarpan destino Tenerife, donde volverán a renovar suministros y ahora sí, marchar al otro continente a través del inmenso y traicionero Océano Atlántico. La flota marcha rauda con buen viento hasta entrar en la latitud cero, muy cercanos del Ecuador, una zona donde apenas corre brisa. La terrible calma chicha. Poco se puede hacer hasta que venga una más que deseada ráfaga de viento que empuje las naves hacia su destino. Aunque está prohibido, los hombres juegan a dados o naipes, apostando pequeñas cantidades. El tiempo pasa y poco hay que hacer, aún y las órdenes de los capitanes, buenos sabedores de aquel refrán que advierte sobre la ociosidad que lleva al vicio. Precisamente, el encargado de los suministros fue descubierto en el acto de sodomía con un joven grumete. Fernando de Magallanes se mostró inflexible, pena capital para ambos. Los días pasan y los hombres desesperan. Juan de Cartagena, el veedor real y capitán de la San Antonio, recela y desconfía del portugués Magallanes. Las reuniones con sus oficiales son pocas y los trata con cierto desprecio. Las hostilidades son mutuas y don Juan de Cartagena comienza a sondear al resto de capitanes, por supuesto, todos españoles, de rancio abolengo. Algunos son partidarios del portugués, otros no. Magallanes, además de soberbio y altivo, se niega a compartir el rumbo de las naves, hecho que hace sospechar sobremanera al veedor real. La posibilidad de un motín salta de una nave a otra. Veladamente, cada marino toma partido por un bando u otro. Cerca de un quinto de la tripulación son portugueses, algunos naturalizados. Obviamente la mayoría son españoles, aunque también hay griegos, italianos, alemanes y gentes de demás nacionalidades. Uno de los más ilustres de a bordo es Antonio Pigafetta, un joven de familia noble veneciana, enrolado bajo el rango de supernumerario. Pigafetta está destinado en la Trinidad, comandada por Magallanes, y ejerce como cartógrafo y escribidor. Unas crónicas que han llegado hasta nuestros días, gracias a las cuales podemos conocer de primera mano las peripecias y el día a día de todos los héroes que compartieron tan fantástica odisea. El conato de motín queda aplazado debido a una esperada racha de viento. Rápidamente las velas son desplegadas y las 5 naves ponen rumbo hacia el continente americano.
Pero aún y la buena marcha marítima, don Juan de Cartagena continúa con sus planes. Magallanes es conocedor de las intenciones del veedor real, así que urde una estratagema. Llama a consultas a todos los capitanes y maestres de la flota. Una reunión que se celebrará en el camarote del almirante portugués. La tensión es extrema, los saludos estrictamente cordiales. Lo que parecía una ordinaria reunión explota en un cruce de acusaciones entre Juan de Cartagena y Magallanes, que no duda en ejercer sus reales poderes y ordena el arresto del mismísimo veedor real. Unos hombres emboscados, leales a Magallanes, prenden al sedicioso, que se revuelve y jura vengarse ante tamaña afrenta. Finalmente, Juan de Cartagena es hecho preso, a cargo de Luis Mendoza, capitán de la Victoria. El esperado motín no se ha llevado a cabo. Magallanes suspira. Un problema menos. Pero los dioses del mar, desde luego, se mostraron caprichosos. A pocas jornadas de avistar tierra, los vigías otearon en el horizonte una monumental tormenta que se aproximaba hacia la armada española. Las velas son arriadas y los indispensables marinos que se quedan en cubierta son atados con cuerdas a cualquier elemento fijo que muestre algo de estabilidad. El resto de la tripulación se hacina como puede en las bodegas. El ruido del temporal es ensordecedor. El barco se balancea y cruje por todos sus poros, hasta los viejos lobos de mar sucumben al vómito. En la Trinidad, la nao capitana, se detecta una entrada de agua. Los carpinteros, a oscuras y luchando contra el embravecido mar, intentan taponar a cualquier coste la vía de entrada. La oscuridad es total. Muchos rezan y confiesan a viva voz sus pecados en busca de una redención ante su certero triste destino. De repente se oye algo desde la cubierta. ¡Fuego! ¡Hay fuego! La confusión es total. Los marinos se apelotonan en la escotilla intentando buscar la salvación en cubierta, pero el mar se cobra su tributo y una gigantesca ola barre a 3 desgraciados hombres que son llevados hasta los reinos de Poseidón. Hay fuego, sí, pero no el ordinario, sino el fuego de San Telmo, ese majestuoso fenómeno físico que hace resplandecer de colores lila o verde los mástiles de los navíos. Afortunadamente, la tormenta remite. Los marineros ríen y lloran y dan gracias a Dios y todo el santoral por su clemencia y salvación. Ha sido un trago durísimo, pero poco a poco se van divisando los fanales de las 5 naves. Están todas a salvo. Magallanes ordena una ración extra de vino y tocino para celebrar el mal paso sufrido. Finalmente, un 13 de diciembre de 1519, la flota de Magallanes arriba a la bahía de Santa Lucía, lugar donde actualmente se encuentra Río de Janeiro. Conforme los barcos van acercándose a la costa, divisan indígenas. Los capitanes se ponen alerta, ordenan cargar los arcabuces y observar a los nativos. Los lugareños se postran y rezan. Piensan que esos extraños hombres, venidos en tan singulares monstruos, les han traído buena suerte, pues durante los últimos días había llovido de manera copiosa. Una selección de marineros con Magallanes al frente toman tierra, y el almirante clava el pendón real en aquella paradisíaca playa. Aunque en apariencia los indígenas parecen amistosos, hay que guardar las distancias. Nunca se sabe si puede tratarse de una celada. Magallanes parlamenta con el jefe de la tribu, que conoce algo del idioma portugués. Parece ser que años atrás los intrépidos marinos lusitanos ya habían pasado por la zona.
Los hombres de Magallanes sucumben ante el encanto de las nativas, que no son pudorosas a la hora de mostrar su desnudez. Es algo normal y natural para ellas. Magallanes hace entrega de varios cachivaches a modo de regalo para los indígenas. Espejos, cuentas de cristal o incluso naipes, objetos que son correspondidos a su vez por fruta fresca, carne y pequeñas piezas de oro. Fueron 14 días inolvidables para la tripulación. Ciertamente, este lugar era lo más parecido al Edén. Pero una vez reabastecidos y las naves son totalmente reparadas, Magallanes ordena la inmediata partida. Siempre hacia el sur, en la interminable búsqueda del maldito paso que lleve hasta las Molucas. A medida que la expedición navega rumbo sur, las temperaturas van bajando. El frío atenaza a los tripulantes, que por las noches se resguardan como buenamente pueden. Unos en las abarrotadas y pestilentes bodegas, los más atrevidos en cubierta, tapándose con míseras mantas. Tras 14 días de navegación, un 11 de enero los vigías avistan una bahía donde poder fondear. Tras una exhaustiva vigilancia, parece ser que no hay nativos. Según las cartas marítimas, es en esta latitud donde don Juan de Solís se topó con los feroces indígenas que liquidaron y devoraron a buena parte de su tripulación, incluido el mismo almirante. El comandante portugués, junto a sus hombres de confianza, desembarca y toma posesión de la tierra. La llamará la Bahía de San Julián, un topónimo de la Patagonia que aún hoy en día permanece con idéntico nombre. Mientras la tripulación explora la isla, de la nada aparece una figura humana gigantesca, de más de 2 metros de altura, y se planta ante los atónitos exploradores, que ahora sí son sabedores de primera mano de los mitos y leyendas que algunos viejos marinos narraban. El gigante, perteneciente a la tribu de los tehuelches, arrojó su arco y comenzó a efectuar una curiosa danza dando increíbles saltos y cabriolas, mientras se esparce arena por su rostro. Magallanes, asombrado ante la altura de aquel ser, decide complacerlo. Desde luego no parece ser una buena idea mostrarse hostil con los miembros de su clan. El comandante ordena a uno de sus hombres que imite la danza del nativo, que al ver repetidos sus movimientos, parece feliz y contento. Afortunadamente, los indígenas de aquella región no son nada ofensivos, pero desde luego son de una altura formidable. Un ilustrado marinero dice que la envergadura del nativo le recuerda a uno de los personajes de una novela caballeresca titulada Primaleón, publicada en 1512. Este gigante personaje de ficción se llama Patagón. El almirante asiente. Sí, esta región recibirá el nombre de Patagonia, en honor a los extraordinarios nativos que pueblan esta zona. La vegetación en estos parajes es escasa y los alimentos pobres. Los marineros apenas recolectan raíces y hojas que llevarse a la boca. Ante la carencia de provisiones, es más que menester seguir con la ruta. La flota se adentra en territorios que no aparecen en ninguna carta de navegación. A los pocos días de abandonar la bahía de San Julián, los vigías descubren un delta que podría ser el ansiado paso hacia las Indias. Aunque la alegría es general, Magallanes desconfía. Juan de Solís también navegó largos días por unas aguas que luego resultaron ser dulces. El almirante ordena que la Santiago, la nave más ligera de la flota, explore el canal. Los días pasan y la nave no vuelve. El frío se intensifica, las provisiones disminuyen y el ladino Juan de Cartagena, aún y estar preso,
continúa conspirando. Finalmente la Santiago vuelve con pésimas noticias. Es agua dulce. Un duro mazazo para Magallanes y su tripulación. Muchos incluso dudan de si realmente existe ese maldito paso. El comandante portugués ordena regresar a la bahía de San Julián a invernar. Imposible seguir navegando con este mal clima. Pero muchos hombres están descontentos. Algunos creen que la expedición es un rotundo fracaso y desean volver a España. El ansiado motín del veedor real, por fin, toma forma. Juan de Cartagena contaba con el apoyo explícito de 3 capitanes del total de las 5 naves que conformaban la flota. El domingo de Ramos, el almirante invitó a sus oficiales a oír misa y una posterior comida. Tan solo acudieron el contador Coca y Álvaro de la Mezquita, el capitán de la San Antonio, sobrino de Magallanes. De madrugada, el rebelde Juan de Cartagena tomó la iniciativa y junto al capitán Gaspar de Quesada se lanzaron al abordaje de la nave comandada por el sobrino de Magallanes, matando en la reyerta a Juan de Elorriaga, maestre de la nao. Juan Sebastián Elcano también tomó partido y se situó del bando de los amotinados. Magallanes solamente contaba con el dominio de su propia nave y la Santiago. Pero el comandante portugués meditó. La situación era crítica, pero debería jugar bien sus cartas, o mejor dicho, tan solo una. Magallanes envió una misiva confiada a 5 hombres que navegaban en un esquife. Luis de Mendoza leía complacido la supuesta rendición del almirante portugués, cuando los 5 leales a Magallanes le apuñalaron sin piedad. Una partida de hombres emboscados tomó el barco Victoria. Ahora las fuerzas eran de 3 contra 2. Los partidarios del portugués abrieron fuego de artillería contra las 2 naves rebeldes, que no tuvieron más remedio que rendirse ante la inminente derrota que les aguardaba. Magallanes salió victorioso de la rebelión, y desde luego no estaba dispuesto a mostrarse piadoso ante los sediciosos. Los capitanes Luis de Mendoza y Gaspar Quesada fueron degollados y descuartizados, una muerte de lo más vil y humillante para cualquier creyente en la fe de Cristo. 40 hombres más fueron sentenciados a pena capital, incluido Juan Sebastián Elcano, aunque finalmente fueron perdonados debido a su indispensable utilidad para continuar adelante con la expedición. En cuanto a don Juan de Cartagena y el obispo insurrecto Pedro Sánchez de la Reina, fueron condenados a destierro. Magallanes comprendía que no podía acabar directamente con la vida de un cargo designado por el mismísimo rey, así como un religioso. De momento permanecerían a buen recaudo en las bodegas de la nave del almirante. El invierno llegaba a su fin y Magallanes ordenó a la Santiago que navegara lo más al sur posible y regresara con información sobre el dichoso paso. El gélido clima preantártico decrecía y las temperaturas se mostraron más benignas. Pero el vigía de la Santiago avistó una formidable tormenta en el horizonte que alcanzó de pleno a la nave. Solo pudo guarecerse en una pequeña bahía hasta que quedó totalmente inservible. Increíblemente, los 30 tripulantes sobrevivieron al desastre. El capitán Juan Serrano ordenó a 2 de sus hombres que recorrieran el camino hasta llegar a la bahía de San Julián. 2 héroes que caminaron 200 kilómetros entre maleza en un territorio desconocido e inhóspito. Bebieron el hielo de la fría noche y sortearon un gran río.
Finalmente, los mensajeros llegaron hasta la bahía de San Julián, informando del desastre. Magallanes ordenó la rápida partida de la flota en ayuda de los desgraciados marineros, unos hombres que tras unos largos y angustiosos días, por fin vieron llegar al grueso de la armada hasta el lugar del naufragio. Pero antes había que hacer algo con los sublevados. El veedor real y el sacerdote aguardaban su fatal destino. La mayoría de la tripulación no veía con buenos ojos el alargar la agonía de aquellos dos sentenciados. Magallanes asumió su decisión y abandonó a los dos hombres en un islote, con apenas comida y agua para 2 días. Si eran inocentes, Dios los salvaría. Una vez superado el invierno y la desventura de la pérdida de una nave, Magallanes se debatía entre seguir en su loco sueño o regresar con las manos vacías a España. Sus más leales le animaron a no cejar en el empeño. Más al sur, en algún momento, aparecería el anhelado paso. Las naves marchan del lugar del naufragio tras hacerse con todo lo que queda de valor de la desgraciada Santiago. Brea, velas, madera, tornillos, cualquier material, por nimio que parezca, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tras 3 jornadas de navegación, se avista un nuevo gran estuario. Magallanes y sus capitanes dudan si este es el paso tan deseado o volverán a perder unos días preciosos hasta descubrir que es un río. El almirante, una vez disuelto el motín, se mostraba más expresivo y presto a recibir sugerencias de sus subordinados. La decisión fue que la San Antonio y la Concepción se lanzasen a la exploración. Aunque las aguas parecían profundas, el peligro de embarrancar siempre estaba presente. Mejor perder 2 naves que toda la flota. Pero pasados unos días no se recibían noticias de los exploradores. Magallanes decidió adentrarse en aquella desembocadura, que poco tardó en descubrir que se trataba de un auténtico laberinto. Las 2 naos recién adentradas toparon con la Concepción, que marcaba su camino con cruces, no así con la San Antonio, que quizá hubiera encontrado el paso y se dirigía a la búsqueda del resto de la armada. Pero pasaban los días y el barco no aparecía. Por las noches, los marinos divisaban unas hogueras encendidas por los indígenas de la zona, unos nativos que durante el día eran totalmente invisibles a ojos de los exploradores. Aquella región fue bautizada con el nombre de Tierra del Fuego, en honor a las misteriosas y muy numerosas fogatas allí vistas. Tras 10 días de angustiosa navegación, por fin parecía que salían a mar abierto. Milagro es decir poco. Magallanes explota de alegría. Muchos lo tacharon de loco y por fin ha confirmado su teoría. La Trinidad, la Victoria y la Concepción salen a mar abierto. Han llegado a un punto jamás explorado por ningún europeo. Aún y la misteriosa pérdida de la San Antonio, Magallanes y sus hombres están felices. Se encuentran en un océano tan calmo y benigno que no dudan en bautizarlo como Océano Pacífico. La nave San Antonio no se perdió, ni mucho menos. El maestre Esteban Gómez se sublevó y tomó el mando del barco, deponiendo a Álvaro de Mezquida, el sobrino del almirante. El nuevo capitán consideraba que se debía cumplir el mandato real que dictaminaba que ante cualquier descubrimiento de gran importancia, Magallanes debía enviar inmediatamente 1 o 2 barcos de regreso a España para notificar del hallazgo. Esteban Gómez se tomó la interpretación del decreto a su manera y esquivó en el laberinto a las demás embarcaciones de la Armada, poniendo rumbo a tierras españolas con la mayor parte de los suministros de la flota entera.
Finalmente, tras rehacer prácticamente el mismo recorrido que los había conducido hasta los confines de la Patagonia, la San Antonio llegó a Sevilla un 6 de mayo de 1521, poniendo en conocimiento de las autoridades el descubrimiento hallado. Las aventuras de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en absoluto han concluido. Aún queda la afanosa tarea de recorrer un inexplorado océano con el fin de llegar a las Islas de las Especias. En el siguiente capítulo continuaremos narrando las peripecias de la flota, un camino lleno de combates, misterios, traiciones, venturas y desventuras.